estar acá. Hemos dejado todos la formalidad del saco, no es para esta época del año. Así que, bueno, de vuelta, bienvenidos. Dani, atrás, Dani es un amigo. Entiendo que Dani está filmando esto, ¿no? Está saliendo en video, así que para los que no han podido venir, gracias por estar en la charla. Esta es la primera charla del ciclo que API, la Asociación de Profesores de Posgrados Inmobiliarios, organiza. Vamos a hacer algunas cuantas el año que viene también, así que en principio gracias a la Sociedad Central de Arquitectos que nos está albergando, a Brimax, al grupo SIG y a Idero, que son los sponsors de nuestro evento, y le voy a pedir a cada uno que se presente y que nos cuente un poquito qué hacen, ¿les parece? Hola, soy Néstor Kramer, no tengo la menor idea de lo que hago, porque siempre estoy intentando hacer cosas nuevas porque me aburro fácil. Fui contador una época y ahora intentando trabajar en este mundo Web3 de tokenización y de diseño de nuevos modelos financieros, que de eso se trata, porque si hay algo que sabemos hacer los argentinos, sacarle jugo a las piedras. Así que fábrica de licuadora de piedras es la actividad. Estos adolescentes se ponen rebeldes. Bueno, mi nombre es Mariela Esquenone, yo soy contadora de base, digamos, pero me dedico a hacer estructuración y administración de proyectos inmobiliarios. Y bueno, un poco ahí en ese análisis de negocios viene un poco todo lo que vamos a ver hoy, sistemas financieros y demás. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Gonzalo Esposato, director financiero y de desarrollo de negocios de Pala Blockchain, una empresa de software que brinda tecnología para tokenizar activos del mundo real. Gracias. Bueno, yo soy José Rosados, soy arquitecto, aunque algunos crean que soy periodista o me confundan con periodista, pero soy arquitecto, orgulloso de ser arquitecto, y soy director de Reporte Inmobiliario, un medio que fundamos junto con otro arquitecto, mi socio original Germán Gómez Picasso, allá por el año 2002, y hoy que vamos a hablar de crisis, justamente tendríamos que remontarnos a aquellos años, ¿no? Para hablar de crisis y de profundidad de crisis y de ruptura de contratos y bueno, de muchas de las cosas que quizá nos refiramos hoy. Bueno, y gracias. Vamos a ir pasándonos el único micrófono que tenemos. Yo soy Sergio Topor, también soy arquitecto, pero igual que José, soy de esos arquitectos que empezamos pensando que la profesión era una cosa y fuimos llegando hacia otro lugar. Yo me dedico más que nada a gerenciamiento, hago evaluación de proyectos de inversión, al igual que muchos acá. La actividad profesional nos mostró alternativas interesantes. Muchos acá han sido alumnos nuestros o han compartido seminarios con nosotros. Y la verdad es que si hay algo que nos muestra hoy por hoy la Argentina, como decía Néstor, la capacidad de sacarle jugo a las piedras, es también la capacidad de entender cuando las piedras se empiezan a mover para otro lado. Y frente a eso, ¿cómo nos paramos en esta situación? Y creo que esto, en los últimos 2 años, ha tenido un cambio significativo. Entonces, le voy a pedir a Mariela que nos cuente un poco cómo lo vemos desde otro ángulo, porque todos hemos sufrido, y lo vemos de inmediato, cómo subió el costo de la construcción. De eso todos sabemos. Todos hicimos un tango de el dólar se quedó bajo. Eso todos lo sabemos. Todos empezamos a hablar que tenemos que importar de China. O sea, vemos la nata de la leche. ¿Qué hay más allá de esto? Facilita. Bueno, nada, en principio acá
sé que hay muchos que son alumnos, exalumnos, clientes y demás, y seguramente los que estén mirando también. Es difícil resumir, digamos, un poco cómo vemos el panorama. Sí vemos, hay una tendencia que viene acrecentándose en los últimos años y que creo que este año tomó, digamos, un especial interés por justamente la aparición de nuevas alternativas. Nuevas necesidades no, porque este es un mercado, el mercado inmobiliario es un mercado acostumbrado a financiarse con mercado privado, con el sector privado, con particulares, con el famoso Friends and Family y alguna que otra, digamos, básicamente es un esquema muy sui generis, el esquema de financiamiento dentro de desarrollo inmobiliario. Y esto hizo que los proyectos, yo voy a contar mi experiencia. Yo hace 20 años que me dedico a hacer estructuración, administración, pericias, auditorías y demás, a meter un estudio contable. Nos dedicamos a armar proyectos inmobiliarios de terceros, entonces desde esta percepción vemos con un poco el ciclo completo y vemos también qué pasa con los inversores, porque muchas veces viene un inversor y me dice, che, me trajeron esto para invertirlo, mirá si está bueno, si no, quiénes son, qué me ofrecen y demás. Entonces, como que tengo esa doble mirada que me nutre un montón también para ponerme de los dos lugares del mostrador, y desde esa perspectiva vemos, ¿no?, que hay proyectos que arrancan con una buena idea, con una buena intención. De hecho, incluso muchas veces es un buen terreno, un buen producto, y de repente proyectos que quedan, y digo, incluso empresas en marcha, no una que acaba de arrancar, o sea, hay un popurrí, ¿no? Proyectos que quedan frenados, proyectos que no avanzan, que no prosperan, y muchas veces pasa esto, ¿no? Es que el dólar, es que quedó planchado, es que los costos subieron, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Yo siempre digo lo mismo, la verdad es que para todos la realidad es la misma, y cuando algo falla internamente dentro del modelo, además de la macro, si los demás siguen funcionando, hay que revisar un poquito qué es lo que está pasando dentro de las estructuras. Y en eso yo tengo como un mantra, cuando siempre estoy mencionando lo mismo, pero esto es verdad, que este es un mercado para el volumen de dinero que maneja, muy poco profesionalizado, y para la estructura impositiva, ahora hablo ya más técnicamente, que tienen los proyectos, podríamos decir que están bastante lejos de la media de cualquier otra actividad. Digo, actividad agropecuaria, actividad financiera pura y dura, es decir, son actividades que recogen igual o incluso en algunas actividades menos volumen de dinero que un proyecto inmobiliario de 2.000 metros cuadrados, y tienen muchísimo más controles, muchísima más rigurosidad, un montón de cuestiones burocráticas que cumplir, que no sucede en un desarrollo inmobiliario, en una pyme, en un fideicomiso que arman. Esto no sucede. Y aún así, los proyectos inmobiliarios no corren con no tienen esa suerte de administración organizada, ¿no? No quiero irme muchísimo por las ramas, pero bueno, un poco haciendo una peinadita de las cosas que veo, estructuras administrativas que no son sólidas y que solamente están preparadas para recibir fondos de particulares, fondos de amigos, de familiares, de alguna que otra preventa que hagan ahí, pero que no están preparados para escalar, es decir, para hacer el siguiente paso, o bien para captar lo que sucede en cualquier otro lugar del mundo, que son fondos institucionales, fondos comunes o instrumentos como fondos comunes de inversión. Vimos ahora hace poquito que se lanzó el primer fondo común de inversión hipotecario. IRSA, que es una empresa de las más grandes, si no la más grande, acaba de anunciar un acuerdo con el ICBC para hacer ventas en pozo, vamos a decir todo esto entre comillas, fraccionada o con hipotecas divisibles, como con bajo el esquema de hipotecas divisibles. Es un poco más complejo, ¿no? Pero lo vamos a resumir como el titular de la noticia. ¿Por qué esos grupos pueden acceder a fondos de este tipo de una institución bancaria, o puede haber un fondo hipotecario? Bueno, porque hay adentro una estructura preparada o con la misma lógica de los grandes negocios, preparada para dar ese salto, para tener esa transparencia y para que a un inversor que no sea un familiar, un amigo o alguien que, digamos, compró porque le gustaba solo la zona, esté interesado en invertir en ese proyecto, ¿no? Y para mí esto un poco viene también de la mano
de cuestiones que para mí son más de macro, que no es tanto el mercado, pero que al final termina afectando al mercado, que es las cuestiones tributarias, especialmente el impacto de impuestos a las ganancias, el impacto de otros impuestos distorsivos como ingresos brutos, municipales, permisos y demás, que también terminan impactando en que estas empresas, media que no terminen de acomodarse al esquema. Ahora viene una reforma tributaria, vamos a ver qué de esto se simplifica. Pero bueno, esto como marco general, no quiero extenderme muchísimo, pero bueno, un poco de eso. Yo les voy a hacer un comentario. Hace muchos años que yo trabajo en Asunción. Asunción, Paraguay. Asunción es muy distinto a Ciudad del Este. Por eso digo, trabajo en Asunción. El concepto ahí es 10% de IVA. 10% de impuestos a las ganancias, 10% de ganancias personales. Los argentinos que vamos ahí, la concepción que hay es que la carga impositiva es tan barata que no vale la pena evadir. Tuvimos un alumno en el posgrado. Sí. Pero al margen de la carga tributaria, Mariela, José, Néstor, no sé si ustedes tienen información. ¿Cuántas empresas desarrolladoras o constructoras de primer nivel cotizan en bolsa, que podamos decir, tienen todo impecable? O sea, menos de los dedos de una mano. Y entonces el planteo de vuelta. Todos sabemos que esto nos ha pasado en alguna otra ocasión, ¿no? Los créditos parece que aparecen, entonces nos preparamos y ¿qué posibilidades tiene una empresa desarrolladora o constructora de conseguir un crédito si no está ordenada? Crédito institucional, del sistema financiero y demás, cero. Creo que esto es algo que, de paso, hago la mención, porque bueno, todos acá vamos a terminar hablando un poquito del tema, así que lo voy a tratar de tocar porque lo voy a dejar a Néstor, que es el que más sabe de esto. Pero esencialmente, ¿cuál es el problema con el que nos encontramos con estas empresas? De hecho, hubo líneas, como por ejemplo la del Ciudad, muy interesante. De hecho, en el 2018 o 2019 hubo muchas líneas de muchos bancos preparadas para préstamos intermedios. No pasaban las calificaciones. No pasaban las calificaciones. Y entonces iba el director de la empresa y le decía, pero soy yo. Es que ya hice, no sé, mirá, 30 obras. Sí, está bien, flaco, pero no te dan los papeles, no dan los valores del metro cuadrado. Porque claro, ¿qué es lo que te van a dar? Te dan un crédito intermedio contra el flujo futuro de las ventas, ¿no es cierto? Ese flujo futuro de las ventas, lo digo acá, Dani, esta parte después borrala, el flujo tiene que ser blanco, por supuesto. O sea, todos los boletos que vendas de acá en adelante tienen que ser blancos, porque el banco tiene que tener un boleto certero, que además lo va a aforar, para saber cómo se va a cobrar el dinero que te está prestando. Bueno, no lo pasaban. Y de vuelta, estoy hablando de empresas con un montón de recorrido, con un montón de proyectos hechos. ¿Y era porque la empresa era mala? No, la empresa era buenísima. Y la empresa entonces que era una evasora. Y bueno, yo no sé, no lo voy a decir yo en estos términos, pues yo no puedo decir esto. Pero bueno, ¿por qué hay tanta informalidad? También lo he dicho un montón de veces. Cuando en un país hay un blanqueo cada 2 o 3 años, y ese blanqueo además apunta directamente hacia el mercado inmobiliario, nunca puede ser una buena señal de qué es lo que está pasando. En lugar de ayudarnos, nos terminan tirando un yunque que lo único que hace es dejar expuesto que es un mercado con un nivel de informalidad enorme. Yo también he hecho, y la presenté en el 2019 y la estoy preparando de vuelta ahora con un montón de modificaciones, una propuesta de modificación del impuesto a las ganancias. El tratamiento que tiene el impuesto a las ganancias para la actividad inmobiliaria no tiene sentido. Entonces, bueno, hay un montón de cosas. Yo digo, desde lo que no es controlable por nosotros, pero sí desde las instituciones tienen que promoverse reformas tributarias que acompañen a la naturaleza de la actividad. Desde la actividad, desde el sector micro, nosotros, ¿qué hacemos como desarrolladores para que esos proyectos sean sujetos de fondos institucionales, de tokenización, de préstamos intermedios, de lo mismo que un fondo común de inversión? Cualquiera de estos instrumentos que permitan capturar grandes volúmenes de dinero requieren que la empresa de fondo tiene que ser IRSA. Tiene que comportarse como IRSA en el sentido de la estructura administrativa, la estructura de armado de proyectos, la evolución de negocios. Entonces, bueno, perdón, yo, viste, soy mujer, pero vos me preguntás y yo te sigo. Pero básicamente, ¿qué posibilidades? Ninguna, Sergio. Ahora, pasa
Perdón. José, en este momento, el mercado crédito que se viene hablando, que sí, que no, parece que estamos deshojando margaritas. Vamos uno para adelante, dos para atrás, aparecen señales contradictorias como este permiso, perdón, fiscal que se viene hablando, de decir, nadie te va a preguntar de dónde tenés dólares si los querés invertir. ¿Cómo repercute esto en los fondos institucionales, en crédito que se toma? ¿Qué información tenemos? Bueno, la realidad es que crédito al desarrollo o crédito de gran envergadura es mínimo, pero existe. Por un lado, tenemos que reconocer que el mercado inmobiliario venía manejándose, y si vamos a los últimos 25 años, yo creo que más de 20 años, a través de financiamiento privado, ¿no? Como decía, o sea, capturar fondos de privados, eso llevarlo a un esquema de construcción, devolver metros cuadrados, muchas veces justamente dibujando algún resultado, y así se llevaba adelante. Y bueno, y ese era el mercado que tenemos. Pasar de ese mercado a un mercado transparente, como debe ser, a un mercado que sea sustentable en el largo plazo, demanda tiempo y sostener determinadas condiciones, que no es justamente aquello de los cuales los argentinos nos podemos enorgullecer, ¿no? De mantener las reglas de juego estables o medianamente pretender mantener el rumbo por largo tiempo. Entonces la realidad es que nosotros tenemos lo que nos hemos sabido ganar, y sobre eso es donde tenemos que trabajar y hoy tratar de modificarlo. Yo creo que el crédito hipotecario es una, y todos lo sabemos, excelente herramienta que empieza justamente por el crédito de individuos. En este ciclo empezó mucho antes de lo que nos podíamos esperar, porque arrancaron los bancos allá en abril del 2024, y de golpe lanzó el hipotecario y al mes ya había 10 bancos y con tasas muy competitivas, muy buenas. ¿Y después qué pasa? Obviamente el fondeo. Hoy el tema del crédito hipotecario tiene un techo a partir de la posibilidad de fondeo de los bancos. Eso tiene que ver con las tasas. Por eso también, no solo por el tema de fondeo tuvieron que subir las tasas, sino que por restricciones monetarias, de encajes y demás previo a las elecciones. Ahora se empiezan a relajar, pero tiene que venir atrás el mercado de capitales. Para que venga el mercado de capitales para la securitización de esas carteras hipotecarias y que después todo ese fondeo pueda de vuelta volcarse a distintos productos hipotecarios. Hoy por hoy, el que mantiene realmente activo y vivo la cartera de créditos hipotecarios es el Banco Nación. A grosso modo está dando el 80% de las hipotecas en el último mes y medio. El resto de los bancos que tenían una muy buena actividad, Galicia, Santander, Macro, habían empezado muy fuerte, y CBC incluso, y CBC lo mantiene, pero a un ritmo mucho menor, y después directamente, prácticamente Galicia lo cerró, el Macro también, y el Santander muy poco. O sea, y eso se debe a un tema de fondeo. Esperemos obviamente que al empezar el nuevo ejercicio el año que viene tengan nuevas partidas, pero también van a tener un techo hasta que no puedan securitizar.
¿Quiénes están en condiciones de securitizar? El Santander, el hipotecario, el macro, que son los que pueden salir con un bono o con una obligación negociable o lo que fuera a una tasa de mercado atractiva para captar inversores, que sería alrededor del 8%, UVA más 8. Y ellos lo pueden hacer porque están prestando arriba del 11 o del 12, porque si no, no pueden salir con una tasa competitiva. Y todo eso también, estructurar todo eso lleva tiempo. Entonces, yo creo que nosotros dentro del mercado tenemos que ser pacientes, sostener, apuntalar. Y en el tema de crédito intermedio hay alternativas. Por ejemplo, nosotros este año hemos visto 3 desarrollos. Nosotros, para el Banco Nación, somos una de las empresas que analiza los proyectos de desarrollo para calificarlos, y hemos visto 3. Y, sorpresa, 2 en el interior del país y de escala reducida, o sea, de 2.500, 3.000 metros cuadrados. O sea, no estamos hablando de grandes torres, ¿no? Banco Nación está ofreciendo UVA más 6% para crédito y financia hasta el 100% del costo. No del terreno, pero sí del costo de construcción. Pero bueno, para eso justamente hay que tener los papeles en regla, después hay que vender, obviamente, todo como corresponde, hay que ceder las preventas, hay que seguir todo un proceso muy prolijo. Y bueno, creo que hacia ese camino tenemos que conducirnos, ¿no? ¿Se escucha? Lo que sí queda claro es que aparece crédito y la gente lo toma como si fuera agua en el desierto. Justamente eso, tomadores sobran. O sea, tomadores, yo te soy sincero, no pensé que iba a ser tan fuerte la reacción y tan rápida, y que iba a pegar mucho más toda aquella mala prensa que tuvo la UVA después 2019 en adelante hasta el 2024. Y sin embargo, no, la gente ve y bueno, sí, había opciones en su momento, incluso hoy, si uno dice hoy compara una tasa del 6% del Banco Nación, y es más o menos el alquiler, ¿no? Una tasa un poquito más que el alquiler, la tasa de rentabilidad de un departamento por alquiler está en el 5% el cap rate, ¿no? Más o menos, por alquiler tradicional. Está pagando un 6% sobre UVA, moneda constante. Otra de las cuestiones que también tenemos que tomar conciencia, ¿no? No esperar que se licúe la deuda, no esperar que nos corrijan las diferencias de tipo de cambio o las devaluaciones, nos corrijan las cosas. Es empezar a funcionar de una manera racional desde el punto de vista económico y que pueda ser sustentable en largo plazo. Y si no, vamos a seguir siempre, ¿no? Dando vuelta. Ahora tenemos el costo de construcción bajo en dólares. Bueno, vamos todos a construir ahí bajo en dólares. Ahora está caro. ¿Qué va a pasar? Bueno, los mercados llevan tiempo reacomodarse, ¿no? Exacto, tal cual. Está pasando en el momento exacto, sino por lo que sucede a lo largo de cuando sube el dólar, se estanca el dólar, suben los costos y no sé qué. ¿Cuánto va a tardar en corregirse? Y tampoco es que la gente sale a comprar todo junto o copia todo junto. Eso también es una gran el tango que estabas hablando. La semana pasada me llama una periodista del diario Nación. La pregunta, en realidad la esencia de la nota era: ¿qué porcentaje de los costos son sensibles al dólar o están dolarizados y cuáles no? O sea, la nota versaba solamente en eso. La pregunta subsiguiente que yo le hice es: ¿estamos hablando de propiedad horizontal? ¿Estamos hablando de un depósito fabril? ¿De una casa de Nordelta? ¿De qué estamos hablando? También tenemos toda esta lógica que se pone en una misma bolsa montones de cosas, y el termómetro, costo de construcción o precio de venta del metro cuadrado,
no es lo mismo para todos. Y nosotros estamos acostumbrados a decir, con un solo indicador, precio dólar, metro cuadrado, costo dólar, metro cuadrado, tratar de definir una actividad. Es inviable, es imposible. Pero volviendo un poquito a lo que estabas planteando, te pido, Néstor, que me des una mano y después Gonzalo. Todas estas idas y vueltas, la ruleta rusa o el tobogán y todo, ya lo hemos sufrido en más ocasiones de las que queremos contar. Sin embargo, ahora estamos frente a un desarrollo tecnológico, conceptual, mercado. ¿Qué nos pueden contar respecto a estos que vos has denominado sistemas financieros anticrisis como una herramienta diferente? ¿En qué se alinea? Y después Gonzalo también aportarnos sobre eso. Sin pretender espolear a Gonzalo, que le voy a dejar el corazón del tema. A ver, todos los desarrolladores inmobiliarios pensamos viejo. ¿Por qué? Porque tenemos siempre la experiencia de cómo hemos hecho las cosas tantos años, tercera generación, familia. El mundo cambió. Hoy la tecnología está disrumpiendo todos los modelos de negocios y encima en un entorno no inflacionario, los que se creían exitosos por saber manejar stocks se dan cuenta que nunca fueron empresarios sino especuladores, y lo digo sin pelos en la lengua, que supimos aprovechar estas diferencias que no por variable controlable de uno, sino por la cuestión macro. Le contaba a los amigos qué capo que soy manejando estas cosas. Y en realidad el rey estaba desnudo. Y esto que decía Mariela nos obliga a pensar nuevo. Y el pensar nuevo ahora tiene dos vertientes. O pensás nuevo o quedás arafue, en términos técnicos, creo que queda claro lo que estoy queriendo decir. Esto es, la tecnología blockchain, que después va a hablar Gonzalo más en términos concretos, vino a generar un esquema donde la trazabilidad, donde la verificabilidad, donde la auditabilidad ya puede ser algo que cualquiera puede acceder. Ya no dependo, sin quitarle trabajo a José en sus evaluaciones, pero ahora se puede acceder a mucha información que antes no se podía. Y esta confianza construida sobre la base de una tecnología que es básicamente la autopista blockchain donde circulan muchos vehículos. Cuando hablo de blockchain, por favor, no piensen en criptomonedas, solamente. Estamos hablando de representaciones digitales de activos de la economía real. Se ve muy fácil el ejemplo de lo que es una tokenización en el real estate. Lo que quiero decir es, con esto de la fábrica de licuadora de piedras, podemos decir que gracias a la tecnología y que somos sujetos de necesidad, porque si hay algo que tiene el argentino es creatividad, porque no tiene otra. Porque es muy fácil ir al banco, pero volver del banco sin nada. Entonces dijimos, bueno, vamos a fabricar el financiamiento en preventa. Qué piola que somos. A mí me toca operar en algunos proyectos en España y yo veo el tamaño de los ojos, cómo se les va abriendo al interlocutor cuando dice, pero ¿cómo? ¿Ustedes le piden la plata adelantada al cliente? ¿Y le piden ahora y le entregan dentro de 3 años? Sí, si se atrasa una cuota le cobro intereses. Y no lo pueden creer. Pero bueno, no hay otra manera, es una industria capital intensivo, no hay crédito intermedio, y viene una tecnología, y vienen las stablecoins, las famosas monedas digitales uno a uno con el dólar, que permiten ingeniería para capturar valor ahora, y miren cómo suena esto, vender en pozo de contado. ¿Cómo se imaginan el impacto financiero anticrisis de vender en pozo de contado? ¿Cuánto es el típico monto que se pide al boleto? Les pregunto. Tiren. ¿Cuánto se pide al boleto? 30. O sea, congelo precio de una unidad, la captura de valor para el comprador es llévate vos todo el recorrido de precio, por eso comprame ahora, pero a mí en el impacto financiero es 30% al boleto. Congelé precio, ¿no? Y después rezo que si es por CAC o es por dólares, mi estrategia empresarial es ponerme de rodillas todas las noches y rezar. Ojalá el CAC cubra los aumentos de costos que voy a tener, porque ya congelé precio y cada unidad me contribuyó en un 30%. ¿Qué pasa si esa unidad se vende de contado? Quizás a 95 para ser más seductor. Vamos a dejarlo en 100 para que sea fácil el ejemplo.
necesito vender 3,3 unidades para tener 100, ¿no? 30, 30. Si esa unidad se vendiese en pedacitos, que de esto insisto va a hablar luego Gonzalo, contado, porque el token se paga cash, el efecto financiero de cada unidad, sistema anticrisis, le saco el jugo a ese limón con un comprador que no viene con los colmillos afuera buscando mi cuello. Como es un comprador de pozos que sabe que los desarrolladores necesitamos dinero. Y ahí es donde viene la ingeniería financiera motivado por la necesidad, sumado a una tecnología, sumado a una planificación fiscal, porque, voy a decirlo también después, editalo, Daniel, vamos a ser cómplices. ¿Cuál es el porcentaje de compradores que vienen con la morocha? No sé yo. Me dijeron que hay 50, o sea, vienen 10 compradores de pozo, el 50 dice, no sé cómo, pero no puedo justificar. 50. Optimista lo tuyo, pero ponele, 50. ¿En barrios privados? ¿75? ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, vemos el precio, ¿cómo? No, porque después no calificamos para ningún crédito el día de mañana. Pero ¿qué pasaría si empezás a armar una ingeniería donde ser desarrollador inmobiliario implica saber de tributación internacional, saber dónde conviene armar una sociedad para que pueda tomarle un crédito tokenizado quizás, para que no viaje por banco el dinero? Me quedé callado un ratito a propósito. Para que no viaje por banco el dinero, sino por una stablecoin USDC ahora. JP Morgan acaba de pasar a situación débil a USDT, guarda. Y entonces empezás a juntar los pedacitos de vidrio y, como siempre me gusta decir, armas el vitró. Pues yo tengo que estar pensando 360 y tengo que estar pensando que el modelo de negocio que me financió hasta ahora, mañana quizás no sirve más. Entonces, el comprador que viene con la morocha tiene que ser un atributo y no un problema. Por aquí hay que meterle cabeza, planificación fiscal, diseño jurídico, boletos que sepan acompañar redeterminaciones de precio que el Código Civil y Comercial nos habilita, pasar cuotas al final cuando excede el aumento de salario o lo que fuere, acompañar al comprador, y al final del día terminas armando un traje a medida. ¿Cómo voy a financiar el próximo proyecto inmobiliario de un cliente? Ni la menor idea, como dije al principio. Pero sí sé que hoy tenemos herramientas que antes no teníamos para meterle cabeza a un diseño financiero, jurídico y fiscal para que la Argentina pueda, más que sistemas anticrisis, sistemas anticíclicos, que sería para mí superador de la anticrisis. ¿Por qué? Porque al final las películas, los que ya peinamos cana, siempre las vemos igual. Por ahí, no igual. Hay situaciones que, digamos, que son en común, pero hay, digamos, eventos disruptivos o tecnologías disruptivas que nos cambian la mirada que tenemos. Vamos a plantearlo así. Nadie de nosotros hace 5 años podía prever el impacto que la inteligencia artificial tuvo en el último año. Y estamos todos acá, ¿no? ¿Cómo lo están manejando ustedes? ¿Qué está proponiendo Pala? ¿Qué repercusiones están teniendo, Gonzalo? Bueno, vos viste todo lo que vengo escuchando. ¿Se escucha? ¿Sí? Todo lo que vengo escuchando y que en vez de enojarse con la inflación nos enojamos por el UVA, porque ese es el tema de las crisis, y la verdad que hablabas de los tiempos. Reconozcamos que el largo plazo en Argentina y en cualquier lugar del mundo es lo mismo. 10 años de estabilidad, ahí vamos a poder empezar a pensar con normalidad. Pero mientras tanto, las vidas transcurren, la tecnología aparece y hay que resolver ahí, como bien dice el título, sistema financiero anticrisis. ¿Qué hacemos en el mientras tanto? Por suerte, la tecnología, la verdad que bien utilizada, está avanzando enormemente y viene a poder ayudar muchísimo en ambientes como el real estate. Si yo pregunto acá, miren la pregunta, ¿alguien no tiene mercado pago? Bueno, seguramente hay una historia atrás que lo justifica, pero fíjense que fue un caso, ¿no? Y ahora si les pregunto, ¿alguno no tiene una billetera cripto? ¿Una wallet? Bueno, seguramente van a levantar muchos la mano, pero las cosas pasan muy rápido.
En Pala me presento, somos una empresa de software. ¿Y qué hacemos? Son software de tokenización, para que cada empresa pueda, por ejemplo, un desarrollador inmobiliario, comercializar fraccionadamente sus productos. Pero, ¿qué es tokenizar? Porque en definitiva, y Néstor comentaba el tema, no es complicado. Tokenizar es lo que siempre consideramos digitalizar. Cuando con la internet tradicional que conocemos todos, digitalizar era poder mostrar algo online, pero ahora en blockchain tenemos la capacidad de transferir valor, que esa digitalización, que en blockchain se llama tokenización, muestra valor. ¿Cómo aplicamos eso? Acabamos de cerrar y lanzar un proyecto muy lindo con Idero, pero tratando de resolver problemas. Lo que de algún modo Idero nos trajo a la mesa es: queremos resolver problemas, empecemos por uno, y uno que tiene mucho, es muy caro a los sentimientos de la empresa, era la vivienda social. ¿Cómo hago para que después de tantas décadas, tantas generaciones de gente que viene sufriendo todos los problemas que escuchamos acá, hay un déficit habitacional enorme, generaciones que todavía no pueden acceder a una vivienda o no pueden acceder a una vivienda digna? ¿Cómo hacemos para que la tecnología ayude en ese tema? Lo clásico que es, si yo quiero acceder a la vivienda, normalmente es natural que no voy a tener el capital para acceder a esa vivienda. Y para acceder a esa vivienda, el capital debería ser tradicionalmente un banco prestándome. Ya explicamos que eso es muy limitado, y en Argentina lo que se ha visto es que el acceso al crédito bancario normalmente lo obtiene un nivel muy acomodado de la sociedad, porque en cuanto bajás un poquito más no calificás, como decía Mariela también, tantos problemas de la calificación. Pero ¿cuánta gente hay trabajadora que se rompe el lomo, que tiene capacidad de ahorro, que de algún modo dice: no califico, pero estoy en condiciones de ahorrar, estoy en condiciones de poner todo el esfuerzo para apuntar a una vivienda digna de a poco? Y bueno, ahí es donde se cruza la tecnología. Blockchain, la tokenización, una de las cosas que te permite es reflejar digitalmente lo que vos aportás, pero con documentación. Vos podés ahora generar documentos entre privados que son, una vez que están en blockchain, que están dentro de un token, dentro de un contenedor digital, son trazables, son inmutables, son transparentes, son transferibles. Entonces, lo que hemos aplicado es la posibilidad de que, en este caso con Idero, lo que ellos han lanzado, pues de vuelta somos la empresa de software que les provee la tecnología a nuestros clientes para que ellos reflejen y lleven adelante sus casos de negocio, es que cada comprador, y hablamos de comprador, no de inversor, cada comprador pueda ir comprando a medida que puede, en fracciones de $10, su casa modular. Idero es el número 1 en el país en producción de casas modulares, tiene 4 plantas, 350 empleados, es muy fuerte en ese rubro. Y básicamente, ¿en qué consiste esto? ¿Querés acceder a tu casa? Con fracciones de $10 empezás a comprar fracciones de tu casa. Fracciones que una casa va a estar representada por X fracciones. A medida que compras una fracción, cada fracción tiene un mínimo de $10, adquirís esa fracción. Esa fracción ya es tuya, está reflejada en un contrato entre la persona que compra, Idero, identifica unívocamente a la unidad, participa un escribano validando que la transacción tiene los atributos que tiene que tener una transacción segura en el mundo real, porque estamos hablando de reflejar digitalmente cosas que existen, cosas del mundo real. Y de esa manera lo que se logra es que una persona puede, sin acceso al crédito, ir ahorrando. E ir ahorrando, no el chanchito, que acá nunca funcionó porque cada X años se licuaba todo lo que había en el chanchito, pero si vos lo que vas ahorrando son fracciones de una cosa, ya ese ahorro empieza a ser más parecido a un stablecoin, más parecido a algo que no se licúa con la inflación, algo que perdura y que permanece en el valor. Entonces ahí
vas ahorrando, y si te juntás con una pareja, che, podemos juntar nuestros ahorros y sumar los dos para el mismo objetivo, y si cumplís años, regálenme una fracción, y vas avanzando sin el peso de una deuda, sin el peso de una obligación mensual, trimestral. Podés pagar un mes, pagás, otro mes no podés pagar, no importa, va a ser a tu ritmo. ¿Hay un mercado secundario para esto? Hay un mercado secundario. Tecnológicamente, el token permite la transferibilidad de las cosas de manera muy simple. Ahora, como siempre decimos, primero creemos el mercado primario. Empecemos por las bases. Acabamos de lanzar esto, el proyecto tiene muchas etapas, van de a poco, pero primero arrancamos caminando, y cuando esto esté maduro, tenga más adopción, seguramente el mercado secundario va a tener mucho sentido y va a ayudar a potenciar este tipo de proyectos. Voy a rearmar la pregunta, Néstor, Mariela, desde otra lógica. Los boletos se compran, se venden. Hay un mercado secundario para boletos. Mejor, peor, hay un mercado secundario. No es un mercado secundario como el de acciones o el de títulos, que es inmediato, pero vamos a un mercado más desarrollado en Estados Unidos, en Europa. ¿Cómo funcionan los mercados de tokenización, mercado primario, mercado secundario? Para los que conocemos poco y queremos entender cómo funciona. Ahí te puedo hacer una aclaración. Sí. No, sí, podría hacer una aclaración que también hay que evaluar cuando hablamos de mercados secundarios o de cesión. Nos gusta más llamarlo de cesión, ¿ok? Porque con la tokenización y blockchain te permite identificar a las personas. Son contratos entre privados, nominados, no seriados. Entonces, ahí hay una disquisición que hay que ver a qué estamos aplicando la tecnología. A un contrato que está regido por las normas del Código Civil y Comercial, o aplican las normas de la CNB por lo que estamos tokenizando, y eventualmente ese boleto toma la forma de un valor negociable sujeto a la normativa del mercado, de la ley de mercado de capitales. Sí, lo que acabas de decir, Gonzalo, es clave, ¿no? Pero primero voy a tu pregunta. La realidad es que no existe mercado secundario de tokens vinculados a activos de la economía real. La posibilidad de vender un token está, pero ni tu vieja te lo va a comprar si no lo conoce ese token. No, porque puedo listar en un exchange. Y si es un proyecto de un 866 en Barraca, muy digno por cierto, y está tokenizado, que está muy bueno para la colocación primaria. Pero la colocación secundaria es, ¿quién te va a comprar un token? Y tomando el ejemplo de $10, tendría que ser algo que tenga una posibilidad de hacerse de liquidez, porque en definitiva el mercado secundario es ¿cómo me salgo del negocio si necesito la plata? Porque una cosa es un revoleo de boleto, una sesión de boleto donde hay un ticket, quizás con saldo a pagar, que encuentro un comprador de segunda vuelta. Pero en pequeños tickets, hacer una sesión y que haya un comprador que aparezca cuando yo lo necesito, distinto Bitcoin, distinto Ethereum, distinto las cripto, que es un mercado voluminoso con compra y venta todo el tiempo, pero mi cachito de un edificio, de una casa, no existe el mercado secundario, y en el exterior tampoco existe el mercado secundario de estas cuestiones, porque es un mercado temprano, es un mercado que recién está arrancando, y los grandes operadores trabajan con estructuraciones tipo los REIT, los Real Estate Investment Trust, que ya tienen 100 años de funcionamiento y que ya tienen un volumen de operaciones internas y una solidez del estructurador que puede tener compraventa de esos papeles. Pero llamemos las cosas por su nombre. Los tokens está para comprar, atesorar y esperar que haya algún mecanismo de liquidez. Estoy pasando el chivo porque estoy lanzando un producto en tal sentido, que es cómo puedo volver a hacerme de liquidez de un token que yo salgo a mostrar. Se lo puede vender a cualquiera. ¿Y dónde está ese cualquiera? No existe, porque no hay un lugar donde se encuentren los compradores de token con los vendedores de token, por ahora. Por lo tanto, llamando la cosa por su nombre, quizás el token tiene más, como con Sergio, mi socio en Criptocuántica, decimos, también está el permutoken,
El Permu Token es un productazo para época de crisis y nos animamos a decir en algunas charlas, los desarrolladores inmobiliarios, si tokenizan unidades en pozo, lo pueden usar como moneda de pago con sus proveedores. Porque una cosa es hacer un canje, ¿qué hacen los desarrolladores cuando diseñan cómo voy a financiar una obra? Agarran un cuchillo, se lo ponen entre los dientes, Mario no me deja mentir, ¿no? Y salimos a buscar, ¿qué cosa? Proveedores. O sea, canjes. Permutas. ¿Por qué? Porque llevate este monoambiente y te voy acopiando mercadería, cerremos precios. Nos engañamos los dos con el precio, hagamos de cuenta que está todo bien, ¿no? Te cambio un perro por 2 gatos. Sí. Y ahora ese proveedor se lleva un contrato tokenizado. Ahí está. Entonces, ahora se lleva un token, pero a su vez, como agrotoken que tokenizó soja, se está usando para volver a la permuta sobre blockchain. Y esto es fantástico, porque también es un sistema anticrisis. Porque ahora ya no tengo que buscar proveedores que tengan espalda para bancarse un ticket de un monoambiente, porque el tipo necesita la plata. Y ahí sí haría falta un mercado secundario para hacer líquido. Quizás el mismo desarrollador en otra ventanilla y con la gorra para atrás puede estar recomprando parte de esos tokens si le sirve. Adelante, Paula. Paula, si me permitís, para retomar la palabra desde el panel, está buenísimo lo que planteas. El tema es que los bancos tienen su comité de evaluación de riesgo. ¿Quién va a darle dinero a un token que no tiene quizás, por más contrato escribano y solidez jurídica que tenga, si no tiene un modelo de negocio sustentable y validable? Y esto no es un debate, porque pero lo que digo es, está fantástico, pero vengo del futuro a contarte que tenés razón, pero en el medio, el largo plazo mata a todos. Y este es un dato, no para entrar en debate, pero sí para tomar conciencia de que tenemos, y sabés que estamos en el mismo lado del mostrador, tenemos un entusiasmo, pero cuando salimos y asomamos la cabeza a la realidad, esto no es Bitcoin, esto no es USDT, esto es un cacho de una casa, excelente calidad, que querés buscar un comprador cuando va 6 meses de avance de obra de 18, ponele, y no existe esa posibilidad, a menos que lo usemos como permutoken, a menos que generemos sistemas de redención temprana para que alguien haga la liquidez, como un plazo fijo. Si vas antes a cobrarlo del plazo, te vacuno, dice el banco. Bueno, ¿qué pasa si empezamos a darle? Fabricar liquidez al líquido es el espíritu de la tokenización. Pero en un mercado secundario, Argentina 2025, 2026, 2027, mirá cómo ha puesto fuerte, que en los próximos 2 años, mercado secundario de token real estate, 0. Yo les propongo lo siguiente, para terminar de cerrar todo el planteo. Me quedó la pregunta, el mercado secundario lo planteé yo por una experiencia que tuve hace 3 semanas. No sé cómo, 2 chicos, uno era trabajaba en una estación de servicio y la chica era expendedora de combustible.
no sé cómo escucharon que yo estaba en el tema de real estate y vienen y se me acercan y me dicen, no, queremos invertir, ver cómo podemos poner plata. ¿Cuál fue mi pregunta? ¿Cuánto quieren poner? Y entre los dos empezaron a hablar y podríamos poner $200 por mes, una cosa por el estilo. Claro, la cifra a nosotros nos parece insignificante. El tema que realmente nos cambia es, hay chicos que tienen una capacidad de ahorro por ahí así chiquitita hoy, pero quieren poner $100 por mes. Y en definitiva es eso. Pero vuelvo a la pregunta inicial. Mari, hace un rato hablábamos de la CNB, un montón de cifras, un montón de siglas, todo eso que lo vemos de afuera. Empezamos a escuchar siglas y digo, yo soy un señor de salita de 6, a mí háblenme fácil, háblenme claro. Cuando alguien dice, yo quiero invertir en un activo que está tokenizado y todo, ¿cuáles son las garantías que tengo que pedir, que tengo que mirar, qué me tiene que ofrecer la empresa? Ya me dijiste, excepto 4 empresas, 4 eran, ¿no? ISA, Consultatio, Rasa y Cresut. Excepto esas 4, ¿Y qué estamos fuera. de los desarrollos en el país, qué porcentaje representan todas esas empresas juntas? No te sabría, no podría decir. Pero me animo a decir que es muy chiquito. El desarrollo está sumamente optimizado. Por más que esta sea la más grande, la que Sí. más concentra, quizás el pedazo de la torta es 10% exagerado. Por eso, cuando viene un cliente y te dice, no el cliente, el desarrollador, no dice alguien, contadora, ¿cómo es esto? ¿Esto sirve, no sirve? ¿Este? Está mejor con este. Este es muy chiquito. Bueno, primero para los que no conocen, además de ser contadora, yo soy socia de MetroX, que es mi consultora ya hace 20 años, pero la sucesora de MetroX fue Metrofuturo, de la cual soy socia y cofundadora, que es también una empresa que se dedica a hacer estructuración de proyectos para tokenizar, ¿no? Y que esto va de la mano con la tecnología. Hoy obviamente estoy en mi centro, hoy acá en esta charla estoy como Mariela, contadora y demás, pero bueno, obviamente que me es inevitable no estar de acuerdo en un montón de cosas con las que dice Paula o Néstor, o Gonzalo también. Pero obviamente tengo la otra mirada, que más allá de la tecnología, ¿qué me pasó ayer? Un ejemplo, tengo un cliente que me dice, Mariela, estuve con los chicos de Metrofuturo y me dijeron que vos también estás, es un cliente mío, claro, no conocía el linkeo, entonces sí, me dice, che, ¿se levanta buena guita tokenizando? O sea, yo, ¿cómo se levanta buena guita tokenizando? Porque claro, lo que él quería era el puente para, o sea, él como que entendía que había una pileta que te tirabas y había un montón de agua esperándote para que vos, ¿no? Entonces yo le digo, ¿qué tiene para ofrecer tu proyecto? Porque también esta es la realidad. O sea, ¿qué estás vendiendo vos? ¿Qué estás vendiendo? ¿Un producto con rendimiento? ¿O estás vendiendo, como el caso de Idero, casas para que vos acumules metros cuadrados? Porque claramente en el mundo de la tokenización no es todo lo mismo. Obviamente no es lo mismo un security que lo que, por ahí en lo que vamos a terminar trabajando todos, que es la tokenización de los real world assets, que es la tokenización de activos del mundo real, donde en el fondo, más allá de la tecnología, que insisto, con el mayor de los respetos, para mí la tecnología es solo el puente. Es solo el puente, es un puente fundamental, inigualable, que nos da acceso, que nos da transparencia, que nos da auditoría, pero es solo el puente. Si el negocio que está atrás es una porquería, va a ser una porquería tokenizado, sin tokenizarlo, metas en la bolsa, hagas lo que quieras, o sea, no hay chance. Entonces, creo que también hay como una banalización del concepto de tokenización, donde todos sabemos que todo es tokenizable, o sea, todo esto yo puedo tokenizar la producción de cosas, sí, claro. De hecho, hay empresas que se están dedicando a tokenizar los materiales. Entonces vos podés acopiar en tokens. ¿Por qué te sirve? ¿Qué cambia? ¿Qué cambia que vos hagas un contrato de acopio por un valor de cantidad de, no sé, hierro? ¿Qué cambiaría? Bueno, nada, que lo tenés digitalizado, que es trazable, que esos tokens, supongamos que la obra consiguió
otros materiales, los puede vender, entonces hay otra persona que puede comprar tokens. Esa es la verdadera discusión para mí. ¿Cómo estamos haciendo que el mercado utilice inteligentemente la tecnología para un mayor crecimiento? No es un lugar donde pescar. Por eso cuando él me dijo, hasta me sentí ofendida cuando me dijo, y se levanta buena guita, yo digo, ¿qué pensará que hay atrás de esto? Entonces yo le digo, mirá, ¿qué tiene para ofrecer tu negocio? Si tu negocio es bueno, si tu negocio es transparente, si tu negocio es trazable, si tiene el sello para hacer un producto tokenizable, yo no te tengo que decir si se levanta o no buena guita, lo vas a ver. Porque lo que tenés en el medio es la tecnología. Si tu negocio es bueno, tokenizado o no tokenizado, lo vas a hacer. ¿Qué ofrece la tokenización? Y esta es mi mirada, con todo lo que yo veo. Mi mirada es esta. ¿Qué ofrece la tokenización? Mayor acceso, mayor posibilidades. Venimos de una pandemia donde los chicos timbiaban, porque claro, empezaron a tener dinero digital y entonces compraban que un Bitcoin, que esto, que aquello, se metieron en un montón de porquerías. De repente dijimos, bueno, a ver, ¿qué podríamos hacer con esto? Nosotros hacemos activos en el mundo real. No, el resto es una pantalla que usamos para llegar a más gente, pero ofreciendo lo mismo que ofrecíamos antes. El negocio tiene que ser bueno, el producto tiene que terminarse, tiene que tener la categoría que tiene que tener. Simplemente es un puente, es como en lugar de pescar con una, es como pescar con con una red más grande. Pero no es pescar a pavotes, o sea, obviamente tiene que tener los mismos privilegios que el que compra un token de 100 que el que compra un boleto por 100.000. Es exactamente lo mismo y esta es la diferencia que por ahí no se termina de percibir, entonces piensan que, pues enseguida empiezan con que los Ponzi, con que no sé, con que el fraude, con que es lo mismo. Y estamos logrando capturar a un público que se veía absolutamente excluido del mercado inmobiliario porque las barreras de entrada eran altísimas. Si no tenías $50.000 en adelante no podías entrar al mercado inmobiliario. Y ahora de repente alguien con $100 puede empezar a considerar que entrar en un mercado con una opción por ahí después al final tener una casa y además quedarse con un activo que le permite ahorrar en algo real y no en algo etéreo. Es decir, en el fondo tiene que haber algo real. ¿Qué tiene que cambiar para que esto funcione? Yo te doy la palabra, te veo ahí. No, pero todo bien. Tengo que terminar. Estoy acostumbrado. Tengo que terminar de hablar yo. No, por favor. Yo ya me olvidé de qué estaba diciendo. Una cosita, Sergio. Nosotros les pedimos a todos ustedes que nos hagan algunas preguntas para la inscripción previa. Más lejos, ¿ahí escuchan todavía? Sí. La primera conclusión es que íbamos a necesitar, después de haber leído las preguntas, es que íbamos a necesitar una maestría para contestarlas a todas. Y la verdad es que lo más interesante de las preguntas es ver qué es lo que están pensando ustedes. Y hay muchos que tienen mucho conocimiento técnico respecto a esto y buscan respuestas que honestamente, si todos las tuviéramos, no estaríamos acá, para que quede en el micrófono. Pero sí hay algunas preguntas que son simples y aparecen varias veces. La primera es, ¿cuáles son los costos asociados a una tokenización? La segunda, como pregunta que aparece varias veces, es marco jurídico vinculado a esto. Tercera pregunta vinculado a esto es, ¿qué pasa con el token, título de propiedad, inscripciones? Estoy pasando preguntas rápidas como para decir, porque si las empiezo a leer, eran 50 personas, 150 preguntas, yo hice una mini síntesis. Entonces les dejo las preguntas como para... Una sola cosita que querés decir, justamente con el tema de los costos, el tema cuando el token es muy pequeño, cuando la fracción es muy pequeña, los costos transaccionales que les bajan de forma muy importante. Entonces, lo que en una tokenización importante, un valor muy importante, puede pasar desapercibido en un token pequeño, cualquier fricción transaccional se puede comer la rentabilidad. Lo digo por experiencia de lo que estamos viendo en el mercado. Ahí me hiciste acordar algo. El otro día viene un cliente y lo que me dijo fue, ¿sabes lo maravilloso de la tokenización? Y nosotros estábamos pensando en que puedes vender fracciones, en que se comercializa rápido. Y me dice, no. Lo maravilloso es que yo tengo la capacidad ahora de que me compren $10
hacer un contrato entre un privado y otro privado por $10 y que no me mate el costo de hacer eso, que administrativamente hubiera sido impensado y ahora con la tokenización lo podía hacer. Entiendo tal vez que podría referirse más a lo impositivo, a algunas otras transacciones. Yo creo que blockchain es las 3B, bueno, bonito y barato, ¿sí? Después está... ¿Tiene costo la intervención de escribano? Claramente el escribano tiene un rol que puede ser un validador, donde da fe de que aquello que se transacciona tiene títulos, está habilitado, o sea, vela porque... Exacto, vela porque el negocio de fondo entre las partes esté a derecho, ¿sí? Después, si uno quisiera, pudiera tener una certificación del escribano, pero ahí claramente no tendría sentido de negocio para hacerlo por transacciones muy pequeñas, pero tal vez viene alguien y dice, yo voy a poner $20.000, me quedaría más tranquilo si esto lo certificó un escribano, y la tokenización te permite hacer eso también. Yo quería agregar algo. Hay pensamiento mágico. La gente dice, si tokenizo, ¿dónde está la plata? Creen que tokenizar es monetizar. Y no existe. Siempre usamos el mismo ejemplo. Te dejo una libreta de cheque de pagarés arriba de la mesa y una virome BIC azul, para aclararlo bien pertinente. Certificado. Ahí tenés. Y se lo quedan mirando. Y salí a buscar la plata. En su versión digital son los tokens. O sea, tokenizar no es monetizar. Tokenizar es tener un nuevo ducto financiero. ¿Tenés capital propio en una industria de capital intensivo? Y poco y caro, o no lo tengo. ¿Tengo crédito intermedio? No, olvídate. ¿Tengo preventa? Dios la tenga en la gloria. ¿Tengo tokenización? Es nada más que un ducto complementario para bajar barreras de entrada en la base de la pirámide socioeconómica. El aspiracional latino del ladrillo no traiciona y todos los discursos. Pero encima, como le tienen miedo a esto de transaccionar a través de la Internet del valor, comprar un token, una fichita digital que captura valor documentado, te hacen muchas más preguntas por un token de $100 que por comprar en Pozo un departamento de 150.000, donde vos te olvidás que es un acto de fe comprar en Pozo. Es una promesa de entrega futura. En chiquitito le das mucho más temor que poniendo una gamba y media de compromiso de preventa normal. Y ahí es donde digo, respetemos el proceso. Es un mercado early, como se dice en inglés, un mercado tempranero, que no hay duda que se va a imponer. Y que no hay duda, y siempre me encantan los debates y si son acalorados más divertidos todavía, de que no es magia. Y que si le damos solidez al token porque tiene buenos fundamentos documental, y acá viene la frase para generar polémica, es un buen comienzo. Pero ¿quién me asegura el token de un departamento que todavía no existe, por más escribano que haya, que se termine? El riesgo moral, ¿dónde está documentado? No está. Es el mismo acto de fe que uno tiene cuando compra en Pozo. Obviamente, si vas a comprar en Pozo, vas a averiguar antecedentes del desarrollador, prestigio, si tiene el veraz limpio o no. Y luego en chiquitito debería de ser lo mismo. Lo bueno que tiene el token, que puede ir acumulando pruebas a lo largo del desarrollo a través de lo que se llaman oráculos, que buena parte de ellos son arquitectos, y no saben que van a ser oráculos todavía, que van a hacer lo que dicen, muchachos, esto va bien. El valor técnico de este token correlaciona con el avance de obra. Y esa certificación le va dando carnadura a que el token realmente represente el estado de salud recurrente del activo de la economía real. Una vez cumplidos los pasos iniciales, documentado con escribano, y me parece fantástico, de que esto arranca prolijo, nadie te asegura que el edificio se hace, y que se hace con las reglas del arte. Y ahí empezamos a hablar de real estate y no de tokenización. Lo que el sistema debe de madurar, y ustedes deben de comprender para terminar de incorporar, es que con la tokenización pueden sumar clientes que hoy miran el pollo al espiedo con la ñata contra el vidrio, porque no llegan. Luego, los riesgos del negocio siguen siendo lo mismo, y lo bueno que tiene la tokenización es que ahí tenés un dashboard, como se dice, un pizarrón, donde van acumulando pruebas de que todo está bien y fumá, estate tranquilo, que el token sigue representando un cacho de casa, un cacho de edificio, un lote, un parque solar, restaurantes como estamos tokenizando ahora, en varias capitales del mundo.
Y ese es el punto, no nos engañemos, el token es la posibilidad de acceder a financiamiento a tasa cero, en términos de vender contado, porque yo les hago una pregunta y con esto cedo la palabra que te veo, Gonzalo, para que sigas. Yo les hago una pregunta. ¿Qué tasa financiera se paga cuando prevendemos? Va de nuevo la pregunta. ¿Qué tasa pago cuando prevendo en pozo? 30%. El descuento que hago sobre precio de lista. Y el precio final. No, yo no me endeudo, yo prevendo. Ah, no te endeudás, vos prevendés. Tenés un pasivo, porque vos no vendiste cuando firmaste un boleto. Caja, 30, cuotas a cobrar, 70, a unidad a entregar, 100. No pasa por cuadro de resultado, hablando como contador. Es una promesa de entrega. Y este es el punto. Con la tokenización es caja 100 a cachito de unidad a entregar 100. Y esto cambia radicalmente el centro de gravedad de cómo la tokenización puede financiar el real estate. Y para redondear y cedo la palabra la Comisión Nacional de Valores hizo un laburo fantástico, sigue haciéndolo. Los últimos 2 años sacó una serie de normativas buenísimas, donde la tokenización cada vez está más cerca y donde también está la posibilidad de tener obligaciones negociables, y estoy hablando de desarrolladores inmobiliarios, de bajo y mediano impacto. Le hace 1 millón de UVA, 7 millones de UVA, más o menos $7.300.000 a cambio de lo que vale la UVA y lo que vale el dólar hoy. ¿Qué significa? Que los desarrolladores inmobiliarios, además de la tokenización, tienen por fin el mercado de capitales menos lejos de lo que se sintió siempre. Hay que animarse, hay que contratar a buenos asesores que prolijen la cosa, y el mercado de capitales es el más importante fondo de financiamiento del real estate que todos nosotros creemos que hay que seguir. Cuando pasamos caminando por la CNB, creemos que no es para nosotros. Yo le digo, paren muchachos, es también por ahí. No, excelente. Coincido, quédense con la idea, hay cosas que no cambian. La confianza, un buen desarrollador, un proyecto, los fundamentals de cualquier desarrollo siguen siendo igual. La tokenización no es una varita mágica, pero es una herramienta alternativa, nueva, adicional a las tradicionales, que no viene a reemplazarlas, viene a complementar esa gama de herramientas que tiene un desarrollador para llevar adelante su negocio. Y en algunos casos le dará más o menos uso, pero apareció y complementa perfectamente con las necesidades. Ahora, el desarrollo es malo, la tokenización no va a cambiar eso, y si un desarrollo es bueno, posiblemente con la tokenización le podamos sacar incluso un plus más por velocidad de transacción, por poder vender más rápido, etcétera. O sea, le da un superpoder si quieren, pero en definitiva el desarrollador sigue teniendo la obligación de hacer su trabajo. Y por ahí, Néstor, ahí lo que sí quería como diferenciar es, también hay tokens. Por ejemplo, en Pala lo que hacemos es, los tokens en realidad, hablamos de contratos, y el contrato representa un porcentaje de lo que de esa unidad funcional que estoy adquiriendo, en la que estoy ahorrando. Entonces, en ese plano, lo que sería algo similar a un precio, una cotización, pierde un poco de sentido, en el sentido de que uno adquiere porcentajes de esa unidad funcional, y a medida que avanza, si quiere comprar más, va agregando porcentajes de esa unidad funcional, para luego eventualmente o recibir el porcentaje que corresponda ante la eventual venta al tenedor final de la unidad, al tenedor de la real que va a tomar posesión, o eventualmente decir, bueno, compro el porcentaje que me falta para tomar posesión. Igual que en el mundo real, el desarrollador decide en qué momento va actualizando esos precios, ¿sí? Yo puedo comprar un 5% de una unidad funcional hoy en Pozo, todavía no empezó nada, y vos como desarrollador le vas a poner un valor, y capaz que ese mismo porcentaje un año después, con 3 losas construidas, va a tener otro valor más alto seguramente, y la capacidad que tenés vos de llevar adelante tu negocio es actualizar eso a medida que tu negocio lo requiera y tenga sentido hacerlo, ¿no? José, los bancos o las instituciones financieras, ¿cómo miran todos estos fenómenos? ¿Qué dicen, qué piensan al respecto?
Yo creo que lo adelantó Néstor. Atrás de los bancos hay una estructura que es complicada y que es riesgos. O sea, el comercial en general quiere vender crédito, quiere prestar, todo. ¿Qué es lo que lo limita y lo complica? Es riesgo, siempre tiene que pasar ese filtro. Dependiendo del banco, hay bancos que van a ser más flexibles en ese sentido y otros menos flexibles. Lidiar con una estructura grande, importante, algún banco público de riesgo, es quizá mucho más complicada que con un banco chico, un Brubank o otro tipo de bancos mucho más flexibles. Ahora yo, si quieren, me gustaría agregar, pues me quedé pensando con respecto a justamente todas estas nuevas herramientas, toda esta herramienta del blockchain y de los tokens. Obviamente, atrás de todo siempre está el tema de la confianza. Siempre, ineludiblemente, lo que hay que crear y generar es confianza. Confianza para que, sea como sea, compren tu producto. O bien te compren la unidad con un contrato de fideicomiso, o bien te compren de a cachitos más chiquitos esa unidad, o bien, a lo que yo le veo más potencial hoy, es a participar del negocio, a una especie de crowdfunding. Yo lo vi esto más y está más en España, por ejemplo, en lo que tiene que ver con, que fue alguna de las preguntas que se hicieron, comprar una propiedad, refaccionarla, darle valor y venderla más cara. Entonces, vos ahí en vez quizás necesitas 200.000 euros y la vas, digamos, entre comprar la propiedad y el costo de construcción y la vas a vender en 300.000. Entonces decís, bueno, me fondeo con 200 tipos a 1.000 euros, en lugar de tener a 2 de 100.000. Y después le reparto, obviamente le devolveré a 300.000 lo que le corresponde a cada uno y obvio me quedaré con mi beneficio. Yo a eso le veo en el más corto plazo mucho más potencial. O lo mismo a, por ejemplo, desarrollamos en conjunto, pero el producto de lo que no te voy a vender la unidad, porque si no, la verdad que estamos hablando de que estamos cambiando un instrumento que quizás es un contrato, papel, todo por otro tipo de instrumento, que puede ser, sí, más fraccionado, todo lo que quieras, pero en definitiva después me vas a comprar la unidad. En cambio, si yo te digo, vos sos partícipe del negocio y cuando esa unidad vos vas a llegar a tener, no sé, el 50%. Después la vendemos, o sea, toda esa unidad se vende o esa unidad de ese edificio se vende, vos llegaste al 50%, bueno, te quedás con el porcentaje que te corresponde de beneficio. Yo creo que en ese circuito tiene mucho más potencial. Sí, José, pero hay un punto que cruzaste una línea en la mitad. El caso de Idero es clarísimo y está muy bien estructurado desde el punto de vista jurídico porque es una fracción de propiedad contra dinero. Es dinero contra cosa. Pero cuando es dinero contra participación en un negocio, se te abre la puerta, cruzaste una línea, que entraste en el lugar de valores negociables, porque es dinero para recibir dinero. Y captar ahorro del público, sea con tokens, tenés que tener cocarda colgada en el pecho de autorización para hacer oferta pública, o sea, publicidad, para captar ahorro del público, porque vos no prometés, como bien pensado estuvo en Idero, un pedacito, sino que vas a tener retorno, y cuando hablas de retorno nos olvidamos que para eso primero tenés que pasar por la CNB o por la autoridad, y hoy no es porque quiera llevarme en contra a muchos de los que ofrecen tokenización, no están teniendo en cuenta que están asesorando, violentando la ley de mercado de valores de Argentina. Es más, se enojan cuando lo digo. Shh, no digas, pero si estamos hablando de algo que es, lo voy a hacer con todas las letras, ilegal. No podés hacer publicidad para captar ahorro si no tenés autorización. Por eso Roberto Silva, que está haciendo una tarea excelente en la CNB y el equipo, está validando posibilidades de hacer
digitalización, léase, tokenización, por eso me gustó decirlo más fácil, digitalización, pero primero tenés oferta pública normalita, de un fideicomiso financiero, de una obligación negociable, de un fondo común de inversión, pero hacer publicidad para decir comprar un token que vas a ganarte un 20%, es pasar un semáforo en rojo y como no hay ningún policía, creer que todo está fenómeno. Y me hace acordar el tipo que cayendo desde la terraza a la altura del tercer piso, dijo, estoy bárbaro a esta altura. Sí, pero yo creo que justamente rompiendo esa barrera, llegando a flexibilizarla, creo que ahí realmente está el potencial de esta herramienta. Sí me queda claro que hay una instancia entre lo que la tecnología o la herramienta permite, que es un tema, y lo que es el negocio específico, que es otro tema. Volvemos a lo que de alguna forma cada uno dijo de forma distinta, pero el concepto es el mismo. La herramienta te permite A, B, C, D, pero lo que da rentabilidad, lo que produce, es el negocio que vos estés planteando. Hay una triada ahí, ¿no? Que siempre decimos en Pala es tecnología de calidad, Sí. caso de negocio y marco normativo. Se tienen que dar las tres juntas para llevar adelante algo que tenga sentido, que como dice bien Néstor, no esté fuera de la legalidad. Recordemos también que en Argentina la ley de mercado de capitales es la que rige toda la normativa alrededor de los valores negociables y de la CNB. Para modificar esa ley tendría que ir al Congreso, con lo cual lo que hoy está haciendo la Comisión Nacional de Valores con Roberto Silva a la cabeza es lo más que pueden hacer con las limitaciones de no ir y modificar una ley. Entonces, en ese sentido coincido, están haciendo un excelente trabajo y hay que de algún modo entender esa limitación enorme que tienen y que claramente hoy no es la prioridad ir a modificar o a pelear en el Congreso y negociar esa ley. Tal vez con unos años más de estabilidad pase a ser la prioridad. No, que decir que si fuera por tema de oferta pública y buscar financiamiento, no hay nada más concreto que un fideicomiso que sale a hacer publicidad de que está vendiendo el desarrollo fulano de tal, con tantos departamentos, compren, llamen, mencionando la figura del fideicomiso. Es lo mismo, también está captando ahorro público. Pero es cosa, no es de devolución de dinero. Al final también es un derecho lo que está vendiendo. Después los tokens son derechos de los derechos o partecitas del derecho, pero si vos lo mirás el fideicomiso, es lo mismo que un departamento fraccionarlo o un edificio convertirlo en departamentos. Digo, en términos de que cualquiera de los dos, nosotros lo hacemos ya hace 20 años lo de los fideicomisos y salir a captar ahorro público. Va a pasar... Dinero contra cosa no es CNB. Pero dinero contra dinero es claro, CNB. pero dinero contra dinero es también el desarrollo en pozo. Porque ahí vos solamente tenés un derecho. El derecho de recibir una cosa. Y bueno, Ahí está la discusión si uno participa del negocio total del desarrollo o participa de la unidad funcional donde se puede discutir, bueno, entra dinero y sale una cosa, o yo participo. pero perdóname, del todo. que al margen de eso, igual el departamento, en el momento en que está haciendo el desarrollo en pozo, es una abstracción, tampoco existe tal cosa. Tampoco existe el tercero B. Y la explotación del bien. O sea, suponete, construimos esto y después vos vas a ser partícipe de la explotación por alquileres, los ingresos de Están alquileres. recibiendo dividendo. El que alquilas una quit, dueña del Pero yo soy parte, yo soy propietario de la cosa en un porcentaje y recibo un dinero por la explotación de esa cosa. Pero soy propietario de la cosa y esa cosa la pongo... Perfecto, no pasaste por la CNB en Claro. ningún momento. ¿Está bien? José, pero lo corrijo ahí, no es propietario de la cosa, tiene un derecho personal de crédito sobre el usufructo de esa cosa que es de otro, de un desarrollador, por ejemplo. A tal punto que si alguien dice, vos vas a ser dueño al final, con todos los demás, salgan corriendo. Yo pensé Perdón, una sola cosita. Se te muere uno, se te divorcia, se te embarga. Anda a vender ese edificio donde son 143 dueños condóminos. Y la anticrisis, Néstor, Yo pensé que justamente era una charla de gente de real estate y resulta que tengo a 4 abogados. La mitad de la biblioteca y la otra.
tuyo. Cuando vos comprás con un fideicomiso un departamento, es como dice Néstor, plata contra cosa y me va a ganar una unidad. En lo otro estoy participando en un prorrateo de un beneficio por recorrido de precio o por renta. Entonces hay plata o ambos, es plata contra plata y lo precio es una tasa. Entonces entra en el mercado de valores. ¿El tiempo compartido? Es una cosa, es un derecho real previsto en el Código Civil Comercial. Si ofreces... Pero es un derecho real. Yo quisiera dar 5 minutos para hacer 3, 4 preguntas del panel para ir cerrando, porque si no, esta va a ser la última vez que la Sociedad Central nos va a invitar. Allá, adelante. Espera, necesitaría micrófono. Micrófono o acércate. O parate fuerte. Toma. Sergio. Dame chiquitito. Toma. ¿Así? Es muy interesante todo. En algunos momentos me cuesta entender una cosa que va muy al principio. Es decir, el negocio del desarrollo inmobiliario argentino lleva unos 15 años bastante particulares, ¿sí? Donde básicamente, y para resumirlo, ha sido un canalizador de excedentes, ¿sí? Blanco, negro, de lo que fuera, un desarrollador y un arbolito, por ahí diferenciarlos costaba, y resulta que entonces ahora, a la hora de financiar, ¿qué es lo que se aspira a financiar? Un modelo de negocio que era canalizador de excedentes. Me cuesta entenderlo desde el punto de vista conceptual. La actividad desarrolladora como concepto, sí, lo entiendo. La producción de vivienda, lo entiendo. Pero veo que en muchas de las reflexiones se empieza a confundir que hay que financiar el pozo, pero el pozo tiene una lógica, o tiene mucho más lógica cuando estamos hablando de canalizar excedentes, ¿sí? Pero la pierde cuando se buscan otras formas de financiación. Pregunto, o sea, creo que se entiende la pregunta. Sí, yo ahí lo que quisiera aportar a tu pregunta es, hay que definir, ¿estamos hablando de inversión o estamos hablando de compra? Incluso si fuera una compra parcial donde tal vez no voy a terminar de tener la posesión real de la cosa, pero eventualmente si siguiera sumando participaciones apunto a la compra, o si es una inversión, porque eso es lo que me va a dividir las aguas, me va a decir vamos por allá o vamos por allá, y el camino puede ser muy distinto. ¿Otra pregunta? ¿Claro? Hola, buenas noches. Quería hacer una pregunta al panel. Acá se habló sobre la tokenización, básicamente apuntada al desarrollo inmobiliario. Ahora bien, ¿qué pasa con el producto usado? ¿Hay algún token neutro que permita a los usuarios acumular tokens y después de un tiempo poder recuperar ese dinero e invertirlo en la compra de una propiedad? Porque el usado no lo veo dentro de este juego todavía. Bueno, arrolló, pero creo que lo respondió recién José. O sea, el flipping es una gran posibilidad, que es esto, ¿no? Comprar, refaccionar, vender con la plusvalía, con el agregado de valor. Para el usado es una opción que genera esta rueda, ¿no? De tengo capital, voy y compro otro. O sea que para mí en el usado es donde es más claro todavía. Lo que es más difícil y desafiante es hacerlo en desarrollo, en pozo. Pero en el usado sí. No, lo que yo preguntaba básicamente es como sistema de ahorro, fundamentalmente, no como sistema de negocios. Sí, bueno, vos podés comprarlo para generarte el valor por el total o por una parte. Si lo compras por una parte te estás generando valor y no te vas a quedar con ese... Creo que se confundió cuando hablamos de esto de inversión y de real world asset. El tema es quién emite ese token del usado.
Doña Rosa que tiene un 2 ambiente y necesita algo de plata y lo tokeniza. Pensamiento mágico, nadie le va a comprar un token. No, yo lo que digo es que si yo quiero ahorrar, puedo ahorrar, tengo distintos instrumentos financieros en el mercado. Ahora bien, la pregunta es si Pala puede generar algún instrumento de ahorro a través del sistema de tokenización que a mí me permita a través de, no sé, 5, 10, 15, 20 años, poder acceder a una vivienda. Es un sistema diferente, alternativo. Acá todo lo que estamos hablando es desarrollo, 32 todo meses, lo que sea 36 herramienta meses. de ahorro. De hecho, nosotros en Metrofuturo entiendo que la gente vale cualquiera, todos tenemos como un poco ese aspiracional de que vos tengas un capital, que a vos te sirva para ahorrar, y si tu aspiracional es comprarte una casa, que sea para eso el uso. Ahora, no, salvo en el caso este que están mencionando Videro, que entiendo que ahí sí hay una acumulación para la compra de una casa, en el resto es acumulación de ahorro de capital que vos, para el destino que vos quieras. Obviamente, sí, en el desarrollo inmobiliario la idea es que exista en la misma rueda que en el caso de Videro, que creo que lo hicieron. ¿Querés contarlo mejor vos, no? Es un plan de ahorro previo. Muy rapidito, pero sí, no solo es Sidero, hay varios desarrolladores que hoy están ofreciendo tokenizadamente sus productos, que es con la idea de comprar. Y eventualmente, si no llegas al 100, recibirás lo que corresponda y alguien más lo compra. Así que en ese sentido, hoy por hoy existe esa posibilidad. ¿Sí? Que sea para comprar. Lo que yo hablé antes de la triada y estaba el caso de negocios. ¿Dónde está el valor, la plusvalía del negocio? Entonces, cuando hablas de un usado, bien mencionaban el flipping como posibilidad de que ese usado genere valor, pero si no hay riqueza, no hay generación de valor, tokenizado o no, no va a tener atractivo ese token. Última pregunta, gente. Redondeo un tema. Los family office van a transformarse en administradores de carteras digitalizadas de tokens, donde van a estar haciendo y rebalanceando cartera todo el tiempo, de tokens en distintos lugares del planeta, sin necesidad de grandes inversiones y diversificado para que llegue un momento que dice, che, realizame los tokens porque me quiero comprar la casa. Pero no hay todavía un mercado que tenga un volumen de oferta para que haya activos por detrás donde vos sentís que de alguna manera estás ahorrando literalmente en ladrillo porque comprás el equivalente a un ladrillo físico, por así decirlo. Por eso nos gusta decir que los administradores patrimoniales van a ser como los locales de Nespresso. ¿Viste cómo son? En vez de sacar tubitos, saca token de distintos proyectos y con las 5 preguntas previas que te hizo el vendedor, aversión al riesgo, ubicación, tipo de industria, logístico, residencial, comercial, te armé una bolsita mezclada de tubitos de tokens. Y por ahí gastaste $5.000 y fanfarroneás con los amigos que tenés inversiones en 3 continentes. Y no vas a faltar a la verdad. Última pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Espera, no, porque necesita para el video. No, a ver, ¿se escucha ahí? Sí. No me quedó claro, digamos, la diferencia entre un inversionista o alguien que va a comprar un departamento y puede pagar una cuota de un banco. ¿Por qué elegiría pagar una cuota de una tokenización? Yo entiendo que DeFi lo que viene a sacar intermediarios, entonces tendría que haber una diferencia. Okay. De costo, ¿no? DeFi es otra cosa que finanza descentralizada. Acá lo que tenés es asincrónico, cuando te sobra la ponés y no tenés la angustia de asumir cuotas del 1 al 10 todos los meses. Y vas comprando de a cachitos de acuerdo a la guita que te sobre. Cobrate el aguinaldo, ganaste un juicio porque sos abogado, cobrate un horario antes de patinártelo en pavada, ¡pum! Clavo tokens. Y al tener la libertad de decidir cuándo y en qué invertís, diversificado. Por ejemplo, nosotros ayudamos a fundar Nash 21. ¿Qué es Nash 21? Una compañía española, escucha esto, te vende tramos de flujos de alquileres con garantía de una compañía que te garantiza alquileres, con lo cual es comprar flujos garantizados. En vez de comprarte un departamento y alquilar, comprar alquileres. Claro. A valor presente. Y fíjate la potencialidad que blockchain te abre de punto de negocio. Pero yendo al corazón de tu pregunta, porque no te estás metiendo en ningún bolonqui de deuda que después te arrepientas. Comprás cuando tenés y no en otro momento. Yo tengo una mirada distinta. Ellos evidentemente de esto saben infinitamente más que yo. Yo me trato de mirar siempre la mirada de Peter Drucker cuando les decía a los centros comerciales que decían, los centros comerciales, las tiendas departamentales americanas que decían, nosotros le vendemos al 50% del mercado
y él decía, ¿por qué no miran al 50% que no les compra? Ese mercado se fue agrandando, el de las tiendas se fue achicando, y yo lo que veo es el mercado de los sub 30, sub 35, que como decía Gonzalo hace un rato, maneja una billetera virtual con una confianza que yo no tengo, invierte en criptomonedas cuando yo todavía estoy tratando de ver de qué son, y entiendo que el mercado apunta mucho para allá. ¿Va a ser la respuesta única? No lo sé, pero tengo claro que si no investigo y si no apuesto algo, me va a pasar lo que le pasó a las tiendas departamentales en Estados Unidos y en Europa. Son un recuerdo cuando vamos a París para ver la Galería Lafayette y entramos de vez en cuando en alguna tienda americana a comprar ofertas. Punto. Se acabó. Hoy el negocio pasa por otro lado. Por ejemplo, con el crédito hipotecario, hoy a estas tasas, vos si tenés un ingreso o podés justificar un ingreso en blanco de alrededor de 3 a un poco más de 3 millones, podés llegar a pagar una cuota por 20 años por un departamento de 43 metros promedio en la ciudad de Buenos Aires. Y no, obvio, ahí depende del ticket, pero obviamente siempre se restringe a aquel que tiene un alto poder de ingreso, o justamente en lo que se refería antes, todo este esquema que lo que hacía era vehiculizar durante los 15 años, yo creo que un poco más todavía, vehiculizar excedentes de ingresos en pesos para dolarizarlos. Era un vehículo, en definitiva, para la inversión. El tema es, y yo creo que vos apuntabas a eso, ¿no? ¿En qué esquema empalmamos ahora? Si seguimos trabajando para ese esquema o trabajamos para un esquema estructurado, serio, sostenible, largo plazo, securitización, todo que sea a partir de justamente comprar pedacitos, poder participar y decir, yo no tengo para pagar una cuota, pero en definitiva, en vez de ahorrar en un bono, que tampoco tenemos, tampoco mucha educación financiera, y que es algo que está rindiendo un 6% más ser, y tampoco veo que todos los argentinos vayan y pongan eso. Entonces por ahí dice, bueno, como yo confío en el ladrillo, eso culturalmente está, quizá puedo decir, bueno, hoy me sobran $1.000, listo, $1.000 compro y participo en un negocio de construcción, compro un pedacito para esto, después dentro de 2 meses tengo 500, voy y pongo 500, y ahí agrandás la posibilidad de financiamiento para la construcción, sumando a gente que si no, no tiene acceso. Pero obviamente para eso hace falta también, primero, generar confianza en el instrumento, que se entienda, que se pueda comunicar bien, que se sepa para qué sirve, ¿no? qué es realmente su función, que detrás tiene que haber justamente un negocio que va a tener que sortear la crisis, el negocio. No lo va a salvar la crisis el instrumento, el token no lo va a salvar. De la crisis sí, de golpe hay una devaluación enorme, el costo de construcción baja, sube, eso lo vas a tener que... Entonces hay que comunicarse, yo creo que es importante, generar confianza, y esas cosas tienen que darse dentro de un marco de, no solo desde adentro de nuestro sector, tiene que ser todo acompañado, ¿no? Decisiones económicas, clima político y tiempo.
José, si me permitís responderle, en el año 98 yo formaba parte de una comisión técnica en la Cámara Argentina de la Construcción e hicimos ese estudio, 2%. Es más, el sector todavía produce para el 5%. Esa es la verdad. La pregunta real debería ser, ¿qué porcentaje de la población mundial consume servicios de construcción o de desarrollo inmobiliario de terceros? Eso es mucho más complejo. A ver, perdón, ¿quiénes son arquitectos, ingenieros o constructores acá? Todos nosotros trabajamos para entre el 5 y el 7% de la población, no de los metros cuadrados que se construyen. ¿Se entiende esto? Eso no significa que el 93 esté, durmiendo en la calle. Construyen de forma informal, sin permisos, sin regulaciones. No es que los permisos no existen, no se los piden. En Lima, Perú, aproximadamente el 85% de la construcción no pasa por ningún control, ni ningún organismo público, ni nada. Es absolutamente informal. Cuanto más desarrollados son los países, más, digámoslo así, ordenada es este registro y la construcción. Pero en el planteo, si vos decís, con la tokenización deberíamos llegar a eso, por lo menos es un camino. Por lo menos es una alternativa. Como bien dice Néstor, el dato es cuánta población invierte en real estate o cuánto formalmente se compran una vivienda nueva. Bueno, ahí es el primer punto. En Argentina, crédito hipotecario es el 2% del PBI, a 1,5%. No llega. El promedio latinoamericano es el 10, 12%. Pero bueno, es un porcentaje, vos fíjate, 10 veces lo nuestro. El 1%, el 1 y pico. Y con este salto que hizo, imagínate todo lo que generó este pequeño salto y está ahí, recién gateando. Totalmente. Imagínate si empieza a caminar. Bueno. Porque la realidad también pasa por ahí. El tema es cómo conseguir financiamiento. De repente también los bancos, como vos hablabas, podrían llegar a captar financiamiento emitiendo en vez de un bono, tokens, bonos tokenizados. O sea, y también eso puede para después volcarlo a la construcción, a préstamos a desarrollistas, todo. El tema de securitización hoy está top 3 del Banco Mundial y hasta tal punto que tanto ABAPRA, ADEVA y ABE, que son las 3 cámaras bancarias argentinas, le contrataron un paper que les recomiendo a todos que lo lean porque está muy bueno, a Fundación Fiel, para entender cómo se soluciona la securitización y el tema de encajes en Argentina. Nosotros a eso, ese paper dejaba 5 problemas, nosotros con blockchain resolvimos 4, quedó uno que nos dijeron los bancos resolvieron todos menos uno, y el uno que no resolvimos es quién da la liquidez inicial, ¿no? ¿Cómo haces si conseguís un préstamo del Banco Mundial, si generás algo entre todos los bancos que genere un fondo? No hay como un fondo para empezar, como es una chispa, como para poder empezar a arrancar, y después que sí, a medida que vos vas poniendo hipotecas en blockchain y las vas securitizando, generás fondos que no son opacos, no tenés el problema del 2008, baja el riesgo, los que son banqueros saben que cuando baja el riesgo, baja la tasa y termina generando un círculo virtuoso. Pero el tema es, ¿quién pone la guita inicial para arrancar el círculo virtuoso? Y esa es parte hoy de la charla. Gente... No, que creo un cambio, perdón. Creo que todos, pero vos captaste bastante bien lo que yo quería decir. Ahora, suena enternecedor, ¿sí? Hablar del acceso a la vivienda ahora. Cuando yo escucho a nuestros colegas que ahora vamos a preocuparnos, necesitamos financiación, pero durante los últimos 20 años, ¿quién
se preocupó del acceso a la vivienda. Vuelvo a lo o sea, era canalizar excedentes de peso. Entonces, los argentinos somos muy creativos, sí, pero estas cosas pasan y han pasado en todos lados, aunque pensemos que no. Pero cierto exceso de creatividad nos puede llevar a grandes fracasos. Y entonces ahora parece que queremos reinventar toda la rueda, pero manteniendo el modelo de negocio inmobiliario que tenemos. El fideicomiso al costo del pozo y del no sé qué, que está a la medida de unas necesidades que ya no están. Que había un cepo, había una inflación galopante y hay mucho black. El black también está bajando porque la actividad económica se está en muchos sectores, bueno, están pasando cosas. El cepo no está, negocio financiero se puede hacer de muchas otras maneras. Entonces, o hacemos la revolución del capitalismo en base a herramientas financieras y no sé qué, que no va a pasar, o el sector del desarrollo inmobiliario argentino hace un reseteo de verdad. Hay muchos desarrolladores que ahora dicen, vamos a financiar a nuestros compradores. Genial. Lo empezó Mariela explicando, o sea, hay que profesionalizarlo, tal. Bueno, ahora van a financiar a un comprador para que pague las propias ineficiencias y los propios márgenes. Es decir, yo no soy economista ni financiero, pero alguien que me explique que eso tiene sentido. Es decir, márgenes descabellados, ineficiencias terribles, los bancos no entran porque saben que no se pillan los dedos, o sea, se mueren, y lo van a financiar ellos mismos. Bueno, cada uno, ¿viste?, tiene derecho a suicidarse como quiere, pero, o sea, creo que hay un tema importantísimo. O sea, las herramientas y todo lo que están explicando es excelente. Pero si el modelo de negocio inmobiliario no cambia, olvidémonos. Y cuidado, eso no es un problema argentino. O sea, el real estate mundial viene de ola en ola. La hiperfinanciarización y muchas cosas que empezaron en los 70 ha llevado a que hay una crisis de vivienda a nivel global. Entonces, hay temas que, bueno, ya que estamos en el horno, podemos aprovechar para intentar hacer alguna cosa bien, más diversificación, más otro tipo de accesos a la vivienda, no solo la propiedad. Y ahí todas estas herramientas yo creo que pueden ayudar mucho. Yo les agradezco a todos que hayan venido. El tema es inagotable. Podríamos estar hablando semanas de esto, de las ramificaciones, de la construcción, del rol del Estado, los impuestos. Esto es, como decía al principio, la primera de una serie de charlas, y entender un poco dónde estamos parados. Les agradezco a todos que hayan venido. Lamento la temperatura, es algo, como todos sabemos, excede a lo que nos toca, y bueno, cuando tengamos el próximo evento, los estaremos invitando en nuestras redes para que se nos sumen. Gracias de nuevo. ¿Buscas alquilar o comprar en la ciudad? Con Cavaprop todo es más fácil. Entras, buscas y te mudás. Solo opciones reales de profesionales matriculados. Encontrá lo que siempre buscaste en cavaprop.com.ar. Somos Construyo al Costo, una empresa digital que nació para transformar la forma que se construye en Argentina. Somos el marketplace de la construcción, donde podés comprar todo lo que necesitas para tu obra, con la confianza de hacerlo desde tu casa, en unos pocos clics. Tenemos presencia en todo el país, con centros logísticos y fábricas en La Plata, Guernica, Cañuelas y Pinamar, que nos permite estar cerca siempre. También fabricamos parte de lo que vendemos: aberturas, muebles a medida y módulos habitacionales, garantizando calidad, eficiencia y tiempos reales. Además, impulsamos programas de beneficios que acompañan a quienes construyen, porque creemos que construir no es solo levantar paredes, es cumplir proyectos. En Construyo al Costo, la tecnología, la cercanía y la confianza se mezclan para que tu obra sea más simple, más ágil y más tuya. Construyo al Costo. Es marketplace, es digital, como vos. En Argentina hay sueños que se guardan en cajones, que se postergan, que se hacen chiquitos porque la vida se hace grande. Y uno de esos sueños siempre fue este: tener tu propio hogar.
tu lugar en el mundo. Pero cuando está tan lejos, ni lo decimos en voz alta. ¿Y si te dijéramos que ahora podés comprar tu casa al ritmo de tu vida, de tu bolsillo, de tus posibilidades? En Idero, tu casa se fabrica con tecnología y alta calidad para que se sienta como un hogar desde el primer día. Una casa sólida, moderna, que puede crecer con vos, que podés ampliar, mejorar, mudarla. Y si la vida cambia, no perdés tu esfuerzo. Podés pasarle lo que pagaste a otro. Fácil. Porque nadie debería perder su futuro por un mal momento. En un país donde a veces cuesta soñar, acá hay un sueño que por fin se deja alcanzar. Casa propia de Idero. Tu hogar empieza cuando vos empezás. Tu esfuerzo, tu casa, tu futuro. Construye en Argentina. Somos el marketplace de la construcción, donde podés comprar todo lo que necesitas para tu obra, con la confianza de hacerlo desde tu casa, en unos pocos clics. Tenemos presencia en todo el país, con centros logísticos y fábricas en La Plata, Guernica, Cañuelas y Pinamar, que nos permite estar cerca siempre. También fabricamos parte de lo que vendemos: aberturas, muebles a medida y módulos habitacionales, garantizando calidad, eficiencia y tiempos reales. Además, impulsamos programas de beneficios que acompañan a quienes construyen, porque creemos que construir no es solo levantar paredes, es cumplir proyectos. En Construyo el Costo, la tecnología, la cercanía y la confianza se mezclan para que tu obra sea más simple, más ágil y más tuya. Construyo el Costo. Es marketplace, es digital, como vos. En Argentina hay sueños que se guardan en cajones, que se postergan, que se hacen chiquitos, porque la vida se hace. Y uno de esos sueños siempre fue este: tener tu propio hogar, tu lugar en el mundo. Pero cuando está tan lejos, ni lo decimos en voz alta. ¿Y si te dijéramos que ahora podés comprar tu casa al ritmo de tu vida, de tu bolsillo, de tus posibilidades? En Idero, tu casa se fabrica con tecnología y alta calidad para que se sienta como un hogar desde el primer día. Una casa sólida, moderna, que puede crecer con vos, que podés ampliar, mejorar, mudarla. Y si la vida cambia, no perdés tu esfuerzo. Podés pasarle lo que pagaste a otro. Fácil. Porque nadie debería perder su futuro por un mal momento. En un país donde a veces cuesta soñar, acá hay un sueño que por fin se deja alcanzar. Casa propia de Idero. Tu hogar empieza cuando vos empezás. Tu esfuerzo, tu casa, tu futuro.
¿Buscas alquilar o comprar en la ciudad? Con Cavaprop todo es más fácil. Entras, buscas y te mudás. Solo opciones reales de profesionales matriculados. Encontrá lo que siempre buscaste en cavaprop.com.ar.